Ayer comenzamos el tiempo de la Cuaresma, un tiempo de renovación para ser vivido como un provechoso retiro espiritual. El Evangelio del miércoles de ceniza puso ante nosotros tres caminos. Los tres caminos de la oración, del ayuno y del compartir, como los medios para entrenarnos en la conversión, en el avivamiento de una fe más sincera, en el ejercicio de un amor operante y el caminar en una esperanza viva. También, como vimos ayer, estamos llamados a volver sobre nuestra verdad más profunda. O sea, reconocernos como criaturas necesitadas que tienen hambre, no solo del pan material, sino también del pan de una palabra de sentido y de apoyo. Es tiempo de salir, para salir de nosotros mismos y para abrirnos al tú de Dios y al nosotros comunitario, a nuestros hermanos con los que compartimos este viaje de la vida. Este jueves, después de ceniza, la palabra del Evangelio pone ante nosotros lo que es el centro y el fundamento de la fe y de la vida cristiana. La Pascua de Jesús, el misterio de su muerte y de su resurrección. Vamos a leer el Evangelio en Lucas capítulo 9, versículos 22 al 25. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos ante un tema absolutamente esencial. Es el otro polo hacia el cual miramos, el que tensiona y jalona nuestro itinerario en la Cuaresma. Si ayer reparábamos en nuestra criaturalidad, simbolizada en la ceniza, ahora levantamos nuestra mirada hacia la cruz pascual de Cristo, donde la aniquilación de su vida fue el lugar en el que comenzó un mundo nuevo. Leemos en esta ocasión el texto en el cual el evangelista Lucas menciona por primera vez la cruz. Sabemos que la cruz fue el espantoso instrumento del que se valían los romanos para ejecutar la pena de muerte impuesta a esclavos o en cualquier caso no romanos que hubieran cometido delitos graves. Jesús predice su muerte de esta manera y lo dice en un contexto muy preciso. Lo hace después de amonestar a sus discípulos y de darles la orden de no contarle a la gente que Él es el Mesías, como lo acababa de confesar públicamente Pedro, ya que esta fe requiere ser todavía purificada de su actual ambigüedad. Y es aquí donde Jesús sigue con el anuncio de la pasión. Dice el versículo 22 del capítulo 9 de Lucas: Les añadió que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por causa de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Vamos a ver, decantemos este anuncio. Llama la atención el verbo debía.
Jesús es ciertamente el Mesías, pero un Mesías sometido a algo que tiene que hacer, una necesidad, la de sufrir, morir y resucitar. La expresión es necesario, en griego dei, se puede traducir como debía, tenía, era necesario. Bueno, es una expresión técnica dentro del Evangelio. Quiere decir que esto que va a ocurrir pertenece al plan de Dios, tal como se puede deducir de la lectura de la Sagrada Escritura. Cuando llegue el gran día de la Pascua, como lo narra el capítulo 24 de este mismo Evangelio de Lucas, Jesús resumirá su camino valiéndose de esta misma expresión. Así lo dice Lucas 24:46. Está escrito que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Bueno, y la pregunta es, ¿y en qué parte del Antiguo Testamento estaba escrito? Buscaremos en vano un texto en el que haya estado escrita esta enseñanza con esta misma precisión. En realidad, proviene de la reflexión y de la meditación global de la Escritura Santa. El mismo Jesús, anotó el narrador de Lucas, en 9:18, un poco antes, había estado en oración, y lo volverá a estar en la transfiguración en breve. Como se lee en la Biblia, desde Abraham hasta el siervo sufriente de Yahvé, en el profeta Isaías, y como la misma muerte de Juan Bautista lo confirma, todos los que fueron elegidos como servidores del proyecto salvífico de Dios con la humanidad, llevaron a cabo su misión en medio de la incomprensión, del rechazo, del escarnio público, con mucho sufrimiento en todo caso, y en algunas situaciones hasta los mataron. Jesús, el elegido de Dios, está diciendo que Él no será la excepción de esto que se había convertido en la regla. Él cumplirá su misión, ya descrita en la sinagoga de Nazaret desde el capítulo 4, pero no de la forma exitosa que cualquiera podría imaginar, y de hecho, como esperaban en ese momento sus discípulos, sino pasando por la tragedia de la pasión. Sin embargo, lo que Jesús predice no es una derrota, porque las cosas no terminarán en el patíbulo de la cruz. Ese no es el punto final. Es en realidad el camino de la victoria. Él anuncia claramente que también tendrá que resucitar de entre los muertos al tercer día. Y para decirlo, el texto que hemos leído, se vale del verbo griego egerthenai, que se traduce como ser levantado, literalmente, ser levantado. Jesús lo expresa con una forma verbal pasiva, connotando que es el Padre quien lo resucita. Él es levantado por el Padre. No se niega que Jesús tenga su propio poder, no vamos a discutir eso. Pero aquí, en este texto, se subraya con fuerza el actuar del Padre, su intervención creadora en la resurrección de Jesús. Ocurre entonces, como se describe en la parábola del sembrador, que se trata de la historia de un aparente desperdicio, pero que es capaz de producir el céntuplo de germinación de vida. Bueno, y después del anuncio de su muerte y resurrección, Jesús da un segundo paso. Sigamos leyendo. Viene enseguida un llamado para los discípulos. Ellos no caminarán en paralelo en esta realidad de Jesús. Es también su propio destino. Y Jesús repite en este momento el llamado al seguimiento. Versículo 23. Y les decía a todos, si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. Hay 3 detalles interesantes que, en esta ocasión, pienso yo, merecerían ser subrayados. Primero, el cómo se da el llamado y la respuesta. Por una parte,
el llamado se dirige a todos, dice el texto. Por otra, se responde a este llamado con una acción que no es puntual, sino continua, día tras día. Tome su cruz cada día, dice Jesús. Cada día que llega, hay que volver a reafirmar la voluntad de seguir a Jesús. Segundo detalle, la invitación para seguir a Jesús por este camino apela a la libertad de aquel que recibe el llamado. Jesús también lo dice claramente: si alguno quiere venir detrás de mí. Si alguno quiere. Este querer es importante. La cruz no es una imposición, no es una obligación. Se trata de una elección hecha desde la propia voluntad y con conocimiento de causa. Y el tercer detalle es que se requiere la negación de sí mismo y cargar la propia cruz. Esto quiere decir que en el camino de la pasión y resurrección de Jesús se abre una ruta también para el discípulo. Se hace real también en la vida de aquellos que aspiran a ser sus seguidores. Finalmente, Jesús en esta enseñanza da la motivación fundamental. Claro, no se puede discernir y optar sin lucidez y sin contar con argumentos válidos. Pues bien, Jesús completa su lección dejando claro que en el seguimiento vivido de esta manera se juega el logro de una vida entera. Versículos 24 y 25. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si se destruye a sí mismo y se pierde? Atención con esto que Jesús dice. Es en esto en lo que se apoya la decisión de cargar con la cruz. Esto es lo que da el conocimiento de causa. Solo quien pierde su vida por causa de Jesús la salvará, mientras que quien la salva la perderá. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Quiere decir que quien acepta seguirlo tiene que saber a dónde puede ir a parar. ¿Cuál es el destino al cual conduce este camino junto con él? Les cuento. Un espectáculo que los primeros seguidores de Jesús vieron con alguna frecuencia en la Palestina sometida al dominio del Imperio Romano fue el de algunos esclavos y rebeldes peligrosos que pasaban por la calle en calidad de condenados a muerte, cargando sobre sus hombros el stauron, se dice en griego. Stauron, el madero horizontal sobre el cual serían luego izados y donde agonizarían hasta morir. Ellos sabían que ese mismo podría ser también su destino. De hecho, había sido el destino del Maestro. Pero atención con esto. Jesús habla de un cargar con la propia cruz cada día. Propia y cada día. La expresión entonces va más allá del significado obvio. Por definición, un condenado a muerte solo lo puede hacer una vez, el día de su muerte. Pero Jesús dice que cada día. Por lo tanto, tiene un sentido metafórico. Jesús presenta la vida entera de sus seguidores como un continuo vía crucis, como una larga subida, junto con él hasta la cruz. Y por medio de la cruz, hasta la resurrección, hasta la gloria, como lo dirá Jesús de sí mismo en Lucas 24:26. Cargar la propia cruz no tiene para el cristiano el mismo sentido literal que tuvo para Jesús. Aunque conocemos muy bien la historia de
tantos mártires que murieron de manera semejante. Lo que se pone en juego ahora es algo más de fondo. Jesús crucificado revela y encarna el amor infinito del Padre. Lo que Jesús vive y propone ahora a sus seguidores es un camino de amor. Pero, atención, no cualquier amor. Jesús dice, por mi causa. No se trata de perder la vida en el desgaste por otros simplemente porque sí, o por un impulso interior, sino por causa del compromiso con Jesús. Esta es la novedad, este es lo característico. Jesús plantea entonces el dilema. Señores, ¿qué es más sabio? ¿Ganar la vida o ganar el mundo entero? Es un discernimiento. ¿Qué es más sabio, ganar la vida o ganar el mundo entero? Cuando debes elegir entre lo uno o lo otro, ¿con qué te quedas? ¿Ganar el mundo entero? Pues te digo, ganar el mundo entero fue lo que el diablo le ofreció a Jesús en las tentaciones. Y para lograrlo, le exigía a Jesús que se postrara a sus pies. Del diablo, imagínense. Lucas capítulo 4, versículos 6 al 7. Y por eso el dilema. Ganar el mundo, aquí quiere decir entrar en el juego de la mundanidad, caracterizada por la acumulación de la riqueza, del poder, de la lujuria. Cosas de las cuales se puede hacer alarde para exaltarse en medio de la gente. Pero cosas que al final esclavizan y degradan hasta matar a otros o a uno mismo. En este camino de entrega por amor, junto con Jesús, no se pierde el yo. La psique, dice el texto griego, que se puede traducir el yo, el alma, que pierde su alma, en otras palabras, la propia vida. No se pierde. Ocurre entonces que con Jesús la vida no se pierde, al contrario, se la encuentra. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Esta entonces es la mejor elección. Bueno, los invito a leer este pasaje de Lucas capítulo 9, versículos 22 al 25. ¿Qué aprendemos hoy? En la cruz radica el cristianismo auténtico. Este se vive cotidianamente en un estilo de vida diferente, que va en contravía con otros criterios que son supuestamente más atractivos. Si el mundo busca el poder y la gloria, como dijo el diablo en Lucas 4:6, te daré toda esta potestad y su gloria, a menudo se nos ofrece, se nos vende por todos lados, a través de discursos seductores o de comportamientos abusivos. Jesús, por su parte, llama para servir al prójimo con un amor eficaz, sin pretensiones, y en el desgaste de quien no se reserva para sí, sino que se da hasta el final, hasta el colmo. Este fue su camino de Mesías, y esto es lo que propone a los discípulos cuando les habla del perder la propia vida. Mis queridos amigos, damos los primeros pasos de la Cuaresma con la mirada puesta en Jesús, en este Jesús, el Mesías crucificado, resucitado. Es en Él en quien debe estar puesta la mirada, en Él. Es en el Jesús colgado en la cruz, en quien contemplamos un amor infinito que se da a todo aquel que esté dispuesto a dejarse abrazar por Él. El seguimiento, el discipulado, consiste en ese amor que, como Jesús, compromete la vida por entero, completamente, no en el protagonismo del yo, sino en la calidad de la escucha, en la acogida de quien lo requiere, en la disponibilidad sin cálculos con aquellos que nos necesitan.
que esta Cuaresma nos dé a ti y a mí, a todos, la oportunidad y la audacia para permitirnos reflexionar. ¿Qué ventaja tiene andar afanado para ganar algo de gloria en este mundo? Vamos a hacer el discernimiento, ponderemos, ¿qué es más importante y valioso? ¿No es más convincente la invitación de Jesús para amar hasta el final y para encontrar en esta aparente pérdida la verdadera ganancia, el sentido de la vida?